Entonces que tomemos el peso, la conciencia de lo que estamos hablando, de lo que significa el testimonio. Que realmente lo que nosotros estamos viviendo y ser testigo y testimonio del Señor, para que nos dé a nosotros una visión con la amplitud de lo que el Señor espera, Dios espera y el Espíritu Santo espera obrar en nosotros para dar testimonio ante el mundo. Entonces, como les decía, testimonio proviene del latín testimonium y significa resultado de testificar. Testis es testigo y monio calidad de. O sea, ya podemos ver que el testimonio, estamos hablando, ser testigo pero con calidad. O sea, ¿qué es lo que es la calidad? Estamos viendo que es verdad, podemos tomarlo de esta manera. Si yo voy a testimoniar o ser testigo, lo estoy haciendo con calidad, hay una palabra que me encanta, con eficacia, pero que la dice el apóstol Darío, cuando hay algo así bueno, o sea, excelencia, en excelencia. O sea, calidad de, para nosotros la calidad de es excelencia. Después lo busqué en el griego y dice, y aquí viene otra parte que para que empecemos a tomar la dimensión de lo que significa, viene de la palabra martiria, y donde procede la palabra mártir, que indica la capacidad de entrar en una relación interpersonal sobre la base de la narración de un hecho. O sea, estamos hablando de ser mártir. De ser mártir. Y si nosotros nos enfocamos con estas dos palabras, para mí, que yo quiero llevar este pequeño estudio, lo quiero llevar y enfocarlo en Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir. Lo otro que les quiero compartir con ustedes antes de entrar de lleno a lo que estamos hablando de lo que significa bíblicamente, lo que es para nosotros como hijos de Dios, tenemos las dos definiciones en el latín y en griego, y también tenemos tipos de testimonio. Tenemos los escritos, orales, materiales y audiovisuales. Si nosotros nos detenemos aquí, para nosotros el día de hoy, tenemos el testimonio en escrito, que es la palabra, ¿cierto? El primer testimonio que tenemos, la palabra. Orales, lo que significa que nosotros hablamos, comunicamos la palabra, comunicamos lo que el Señor ha hecho en nosotros en la comunicación, en el lenguaje. Tenemos los materiales. Para mí en esta parte los materiales son las obras. Como dijo el Señor, si no me creéis por lo que hablo, créeme por mis obras. Entonces los hijos de Dios también se muestra el testimonio por las obras. Tenemos el testimonio de los hijos de Dios por la palabra, que es escrito, oral, que es la predicación, que es el lenguaje, la comunicación, lo material, que son las obras que tienen que haber en un hijo de Dios, y los audiovisuales, que a mí me dio, que aquí lo podemos tomar con las cosas que tenemos el día de hoy, las redes sociales, explicar con PowerPoint. O sea, tenemos una diversidad de maneras para dar testimonio, sobre todo el día de hoy. Y lo último que quería antes de entrar a lo principal, ¿cuáles son las características de un testimonio? Yo le estoy relatando esto no basado en la Biblia, esto lo busqué realmente como cuando uno busca significado de tal cosa para que lo tomemos. Las características de un testimonio, dice, primera, son 3 características. Se expresa lo vivido acerca de un hecho real, pero desde el punto de vista y sensibilidad del emisor. ¿Se dan cuenta? Primero, se expresa lo vivido acerca de un hecho real. Y el testimonio que nosotros damos es justamente la realidad
de la obra de Cristo en nosotros en el nuevo nacimiento. Y lo que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Como la palabra dice, como escrito está, que el Señor lo que empieza lo va perfeccionando. Y después dice, posee una mezcla de hechos y opiniones al respecto de la situación vivida. O sea, cuando nosotros testificamos lo vivido, testificamos la obra del Señor, con hechos, con opiniones, con frutos. Por eso que el Señor dice en su palabra, por los frutos los conoceréis. O sea, un testimonio tiene que tener frutos. Entonces tenemos, y lo otro que dice, y se relata en primera persona. O sea, que es, el testimonio es lo que tú has vivido, la percepción tuya, tu realidad, lo que el Señor ha hecho en ti. Y yo me quiero detener en esto, ¿por qué? Porque es muy hermoso, por ejemplo, en la Biblia, que el Señor, de toda la palabra que nos dejó, hay 4 evangelios, ¿cierto? Está Marco, Mateo, Juan y Lucas. Son 4 testigos de la vida de Cristo en sí. 4 testigos que estuvieron con Cristo, no, Lucas no. Lucas recopiló a través de Pablo, él recopiló las cosas, pero Marcos, Mateo y Juan fueron testigos presenciales de Cristo. Y si ustedes toman en cuenta, en los evangelios, cada cual, según la personalidad, según la obra que el Espíritu Santo y el Señor impactó en ellos, el impacto de Cristo en las vidas de ellos, sus relatos tuvieron esas mismas perspectivas. Y ahí se cumple cuando se relata en primera persona y es algo personal. Es algo que dice una mezcla de hechos y opiniones al respecto de la situación vivida. Ellos cuando hablan de los evangelios, así como en Hechos, cuando Pablo habla, Pedro habla y los apóstoles hablan de lo vivido, de la realidad, lo vivido. Y si ustedes toman los evangelios, cuando ustedes empiezan a leerlo, lo hermoso que se pueden dar y uno puede tener, darse cuenta de las características de cada uno de ellos. ¿Cómo fue el impacto de Cristo en sus vidas? Después también de Pedro. Tenemos el ejemplo para mí es de Pedro, por ejemplo, como eran todos realmente cuando estaban con Cristo y después el cambio, el proceso con el Espíritu Santo, cuando ya en Hechos empezaron a testificar, pero con la unción, con la llanura, la unción del Espíritu Santo. Que cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces podemos ver los cambios, podemos ver el proceso y podemos ver cómo el Señor, yo siempre me preguntaba y yo le decía, Señor, tú eres un Dios que no eres autoritario, que no eres un Dios que viene y dice que no somos robots, y has tomado a cada uno con distintas vidas, lo has tomado con distintas formaciones, con distintas personalidades, con distintos caracteres. Y tú has hecho en cada uno de nosotros una obra, y una obra única, irrepetible. ¿Para qué? Para dar testimonio de que tenemos un Dios que no es un Dios que quiere robots, no es un Dios que con la soberanía y la grandeza que tiene, que Él podría decir, ¿sabes qué? Esto ya está, ya no da más, desaparecen todo y vuelvo a hacer una obra que realmente sea conforme a lo que yo quiero, a lo que es bueno. Pero en cambio no. Entonces nuestras vidas, el proceso, la obra del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, es ese testimonio. Porque todas son situaciones diferentes, todas con perspectivas diferentes. Y lo más hermoso, amados, que es verdad, es la realidad.
Es algo que si ustedes se dan cuenta, los apóstoles, los discípulos, todos lo que vivieron era verdad, era real, porque impactó sus vidas, fue el cambio. Ellos atestiguaban a Cristo con sus propias vidas, con lo que pasó. Por ejemplo, cuando Pablo hablaba, él daba el testimonio de su conversión, de cómo Cristo lo halló, lo que pasó con él, quién era y quién es ahora, con una convicción, con todo lo que daba. Entonces era real. Y que cuando venían las tribulaciones, venían las persecuciones y venía cualquier persona que se parara al frente a decirle Cristo es mentira, él era imposible que lo sacaran de ahí, a ninguno de ellos, porque el impacto de Cristo en su vida, como ellos conocían a Cristo, como ellos empezaron a amar al Señor, a ver lo que el Señor realmente era, lo que el Padre era, lo que el Espíritu Santo los movió de tal manera que esa era la seguridad de que conocían a Cristo, conocían al Padre, conocían al Espíritu Santo. Sí, que no podían haber mentiras para ellos, no podían decirle tú mientes, porque era su vida, era su testimonio, y es algo que nosotros tenemos. Es algo que el Señor ha hecho, no es un cuento de hadas, es algo que el mundo y muchas personas les cuesta entender. Porque te dicen, pero si, ¿cómo voy a refutar lo de usted? Una persona me dijo, ¿cómo voy a refutar lo que usted está diciendo si usted me está diciendo que es su vida? ¿Por qué no lo pueden refutar? Porque en mi realidad, o sea, yo le estoy contando algo vivido, algo real, no un cuento. Y ante eso las personas quedan que no pueden refutarlo, porque es tu vida. O sea, no hay quien que te pueda decir, oye, es mentira lo que te pasó, es mentira lo que viviste, es mentira lo que hiciste. Y eso se mueve solamente en el conocimiento, en el anhelo y en el deleite de buscar del Señor. Miren, amados, yo les quería leer lo que dice Juan cuando comienza Juan 1, que lo estaba escuchando y es hermoso, porque aquí cuando Juan comienza, habla y da lo que significa el testimonio y testificar de él. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí da testimonio de que quién es Cristo y lo que significa él, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Después dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esta definición la encuentro tan grande y tan hermosa y lo podemos aplicar en nosotros. La palabra del Señor, cuando Cristo dice, yo no doy testimonio de mí mismo, sino que el Padre da testimonio de mí. Aquí es lo que el Señor nos ha mandado. Nosotros nos damos testimonio de nosotros mismos. El testimonio real, verdadero, cierto, no es que yo me exalte, o sea, yo voy a dar testimonio a mí, gloria es aquí, gloria es acá, gloria puede esto, no. En lo que es, lo que el Señor nos ha llamado a dar testimonio de quién está obrando en nuestras vidas. Como Juan fue mandado con un propósito, para dar testimonio de Cristo, de la luz. Y él deja bien claro, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y si ustedes lo toman, es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros no somos la luz, como dice la palabra, nosotros somos vasos de barro, pero somos llenos de lo más hermoso que es la gloria del Señor, que es la obra del Señor en nosotros.
Y eso es lo que debemos de testificar. Y como a mí me gusta y me trato de tomar de lo que es el Señor, les quiero llevar a Lucas, amados, cuando el Señor se fue a bautizar. Primero, para que más o menos ustedes vean, primero Cristo, como dice en Lucas 3:40, Cristo de niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Así creció el Señor. ¿Cómo creció? Fortalecido, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y esa parte la obtuvo también a través de su padre, que fue José y María. Después viene, los quiero llevar al bautismo. Cuando Cristo se bautizó, el Padre dio testimonio de su Hijo. Cuando dice de que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí Juan testifica justamente de eso cuando dice de que, dice, también dio, en Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan da testimonio y el Padre da testimonio de Cristo. Después dice en Juan 4, Cristo es lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto donde fue tentado. Entonces vemos, yo les quiero encauzar en esto. Primero, ¿cómo creció Cristo? Creció lleno en la gracia del Señor, fortalecido en sabiduría. Después, cuando se bautiza, reconocido por el Padre, es lleno del Espíritu Santo. Después que es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo lleva al desierto y es tentado. Como Cristo soportó la tentación, no la soportó dándose, no tuvo ningún atisbo de sabiduría del mismo, sino que contestó con la palabra de Dios, se afirmó cómo se había preparado durante todo ese tiempo de su crecimiento, en sabiduría, en gracia y fortalecido en la palabra de Dios. Entonces, reconoció a Satanás, cómo pudo combatir con Satanás y con la tentación, afirmado en el Padre, en la palabra, en lo que decía su Padre. Después de eso, comienza su ministerio y aquí viene el propósito. El Padre, ¿por qué lo había mandado? ¿Cuál fue el propósito? Y está en Lucas 4:18 que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Comienza a dar testimonio. La palabra lo quiero llevar a lo que dice Cristo cuando en Juan 5:30, le digo yo, dice, Juan 5:30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El testimonio que daba Cristo no era del mismo, sino que era agradando en obediencia y agradando al Padre con el propósito que el Padre le había dado. Después dice en el 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, que es lo que yo les conversaba, que para
Nosotros, el testimonio no es testimoniar realmente de nosotros, de exaltar al hombre, de exaltar la capacidad que yo tengo, sino que lo que el Señor ha hecho en mí. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros, y esa ahí otro, estamos hablando del Padre, del Espíritu Santo que dio testimonio de Cristo, que lo acabamos de ver con los versículos que yo les cité. Después en el 33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Aquí Cristo le hace ver que Juan dio testimonio de él. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis, me perdí, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, aquí Cristo hace hincapié en todo lo que a él vino y lo que es él. Él da testimonio, las Escrituras dan testimonio de él, el Padre da testimonio de él, Juan da testimonio de él, el Espíritu Santo da testimonio de él. Todos dan testimonio de él. Y es lo que nosotros tenemos que esforzarnos, que nuestra vida sea esa. ¿Cómo? Ustedes me dirán, pero el Hijo de Dios, y... no, ¿cómo? Veamos. ¿Qué es lo que nosotros estábamos hablando delante? El testimonio primero es en la palabra. Nosotros tenemos primero tenemos que nacer de nuevo. La palabra dice, nadie viene a Cristo si no es por el Padre, y nadie llama Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Cristo dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los amé. La palabra del Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no ha venido a juzgar al mundo, sino que a salvarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Primeramente, nacer de nuevo. ¿Por qué les digo esto? Porque si no nacemos de nuevo, la palabra dice que lo espiritual se discierne en el espíritu y lo natural en la carne. Para poder discernir, tenemos que nacer de nuevo. Es algo que fue la obra del Señor a través de la cruz de su redención que obtuvimos el perdón de pecados, el arrepentimiento, la fe en Él. Y a través de esa fe obtuvimos la redención, el arrepentimiento, la fe, la salvación, la vida eterna. Somos nueva criatura. Y ahí nos dice cuál es algo muy importante, que es a través del Espíritu Santo. No es a través de nuestra fuerza, no es a través de nuestro entendimiento, no es a través de nuestro razonamiento, sino que es a través del Espíritu Santo. Como en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son las condiciones que el Señor nos ha dado, que es a través del Espíritu Santo, para que podamos realmente nosotros ser testigos, dar testimonio y llegar al mismo grado
de entrega, de revelación, de intimidad que tenían los apóstoles con Cristo, con el Espíritu Santo, en el conocimiento de quién era Cristo, qué es lo que es Cristo, qué significa Cristo en sus vidas. Y no solamente era conocimiento y entendimiento, era vivencia, era real, porque se hacía en sus vidas. Por eso nosotros podemos ver cómo ellos se podían gozar cuando eran encarcelados, cuando eran martirizados. Y tenemos nosotros, ¿a qué fue llamada la iglesia? A testificar de Cristo, a dar testimonio, y tenemos una gran comisión que está en Mateo 28, del 19 al 20. En Mateo, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, yo primero les relaté lo del Señor para que veamos esto. Nosotros ya teníamos, al ser nueva criatura, tenemos un propósito y tenemos una comisión, que lo dice en Hechos, que nos dice el Señor: vas a recibir poder para ser testigos, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y tenemos la comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son lo que nosotros podemos tomarlo para hacerlo práctico? Porque nosotros tenemos la parte espiritual, la parte que tenemos que estar siempre buscando en santidad, buscando en oración, congregándonos, buscando sanidad, liberación, restauración. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio no esté contaminado o torcido por nuestro propio razonamiento, por muchas veces por nuestras propias heridas, sino que realmente demos un testimonio fidedigno de Cristo, para que el mundo crea que Él existe. Porque si ustedes se dan cuenta, somos nueva criatura, tenemos un propósito, y el Señor nos dio todo y nos dice: mía es la victoria, yo ya he vencido al mundo, y ustedes harán cosas aún mayores que yo. Nos dice también la palabra, creo que en Marco, Eduardo, donde dice: hollará serpiente. Lucas 10, 19. Gracias, hijo. Lucas 10, 19. Sí, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, no, Cristo nos dio su victoria. Cristo nos lo dio todo. Tenemos todas las armas que Él nos dio. Nos dio todo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Activar esas armas, o sea, hacerlas partícipe de nuestra vida, para dar testimonio de ello. No sé qué hora es, pero parece que ya tengo que... No. Ah. Sí, para... con el propósito... Otro propósito que el Señor nos dio fue la reconciliación. Y esto sí que se los quiero leer, amados. En 2 de Corintios, lo tenía todo aquí fríamente calculado, para no demorarme tanto. En 2 de Corintios 5:18, dice la palabra, dice: y todo esto proviene de... A ver, vamos a leer del 17, perdón. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevo nacimiento. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es hermoso. El testimonio también significa ser embajador de la reconciliación, de la obra de Cristo. No es que nosotros vayamos a hacer una nueva obra. Nosotros llevamos la obra de Cristo, que esto no se confunda. Nosotros no hacemos una nueva obra. Nosotros testimoniamos y somos testigos de la obra de Cristo. ¿Cómo? En la palabra. ¿Cuál es nuestra base? La palabra. Eso es lo que testimoniamos, la palabra hecha vida en nosotros. Todo el propósito de Cristo, como lo leíamos en Lucas, que dice, me ha enviado primero para dar buenas nuevas, estamos hablando de la comisión. Ese mismo propósito los tenemos que cumplir nosotros con el testimonio de nuestras vidas, de nuestro actuar, de nuestro caminar, de nuestro parecer, de nuestras acciones, y todo eso es por fe con el Espíritu Santo. Todo esto es en fe con el Espíritu Santo, porque hacemos realidad viva, certera, o sea, lo hacemos tangible, la obra de Cristo a través de nuestras vidas, a través de nuestro comportamiento, a través de cómo miramos, a través de cómo reaccionamos, a través de cómo nos arrepentimos, a través de cómo pedimos perdón, cómo perdonamos. Todas son evidencias de esa obra. Primero, dar buenas nuevas a los pobres, que es la comisión que el Señor nos acaba de dar, que lo acabamos de leer. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si ustedes se dan cuenta, toda esta obra que Cristo lo dice, primero tiene que estar hecha en nosotros y ser un proceso de progreso, de transformación en nosotros. La palabra dice, dad de gracia lo que recibís, o sea, dad de gracia lo que recibís de gracia. Yo no puedo dar algo que no tenga. Cristo, cuando estaba aquí y dio testimonio del Padre, cumplió en obediencia todo lo que él escuchaba, todo lo que él veía, así hacía. Y él mismo lo dice, yo no hago nada de mi voluntad, sino que la voluntad del Padre que obra, yo la hago. ¿Cuáles somos nosotros? Nosotros no tenemos a Cristo ahora. Nosotros no tenemos al Señor, ni somos testigos presenciales, ni testigos oculares. Pero sí tenemos el testimonio que nos dejó el Señor, que es la palabra. Y tenemos al Espíritu Santo, que son las dos cosas, la obra de Cristo, la palabra. Entonces, toda la obra de Cristo es el testimonio que nosotros tenemos que llevar. Nosotros no hacemos nada fuera de lo que Cristo no hizo. Por eso, les insto, amados, a escudriñar las Escrituras, sobre todo los Evangelios. Si ustedes, ¿cómo van a testificar de alguien? ¿Cómo van a dar testimonio de alguien si no lo conocen? Por eso que es tan importante conocer. Usted no puede dar testimonio de alguien si no lo conoce, si no confía, si no puede. ¿Cómo va a hablar de alguien si no lo conoce? Si alguien se para y le dice, bueno, y un ejemplo bien así burdo, pero por ejemplo, que yo esté hablando de un personaje histórico, por ejemplo, vamos a poner Arturo Prat, y yo empiezo a hablar de Arturo Prat, y viene alguien y yo le digo, uy, es que Arturo Prat, lo admiro, qué sé yo, y alguien me pregunta, ¿y quién era? ¿Cómo era? ¿Qué hizo? ¿Dónde vivía? ¿Por qué lo admira? Y yo no puedo contestar esas preguntas. ¿Qué va a pensar la persona? Que yo estoy engañando, que estoy fantaseando. ¿Cómo podemos entonces nosotros dar testimonio del Señor? Es conociéndolo, para poder responder. Y al conocerlo, amados,
el primer testimonio que el Señor obra es en nosotros. Y es un proceso, como dice el Señor, lo que Él empieza, lo va perfeccionando. Y eso es lo maravilloso, porque es vivo, es la vida de nosotros. No se avergüencen del Evangelio, no se avergüencen de decir, de defender, no defender el Evangelio, pero sí dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. No se avergüence, no se amedrente. Mire, la palabra dice de que a mí me llama mucho la atención la palabra deleite. Y el deleite es algo como cuando tú dices, cuando yo me deleito en algo, es algo que me llena, es algo que me provee, es algo que me hace necesitarlo, me hace quererlo, me hace profundizar. Lo necesito. Y la palabra, si ustedes buscan en los Salmos, habla del deleite, y yo les voy a leer uno, que para que tengamos en cuenta cuál es el deleite que nosotros tenemos que tener, que es la palabra. En el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, la palabra es nuestro deleite, nuestra delicia. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Lo acabamos de leer, ¿no? Las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, si yo me deleito en la palabra, me estoy deleitando en el Señor, me estoy deleitando en el Padre y me estoy deleitando en el Hijo, en el Espíritu Santo, perdón. Entonces, por eso que es tan necesario no un conocimiento como cualquier libro, un conocimiento para tener un entendimiento en la revelación que el Espíritu Santo nos va a dar para poder hacerlo vivo en nosotros. Como lo pasó con los apóstoles cuando Cristo les dijo no hagan nada hasta que no venga la unción del Espíritu Santo sobre la promesa y la unción del Espíritu Santo sobre cada uno, cuando sean revestidos de poder con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Yo esos... y algo que, para que ustedes sepan, los apóstoles fueron llamados cristianos por primera vez en Hechos 11:26. Le empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque los veían y identificaban a Cristo en su manera de ser. De ahí viene el nombre cristianos. Y si nosotros leemos cuando Pedro negó a Cristo, justamente lo reconocieron por su manera de ser, por su manera de hablar, reconocieron que era discípulo de Cristo, por su manera de ser. Entonces nosotros hacemos esa diferencia, o sea, nosotros damos testimonio hasta en eso, hasta en nuestra manera de hablar, todo cambia, tenemos que renovar nuestras fuerzas. Les quería leer lo último, mis amados, dice, dar testimonio es declarar la veracidad de un hecho. ¿Y qué nosotros declaramos? La veracidad de lo que Cristo es y ha hecho en nosotros. Amén. Ese es el testimonio, es declarar la veracidad de un hecho, declararlo por boca, como lo estábamos viendo, oral por la predicación, que es en fe, en el accionar, que es por obras, o sea, que no es solamente hablar, sino que tiene que haber un accionar por obras, como lo dice el Señor, si no me creen por mis palabras, créanme por las obras, y por la conducta, que son los frutos. En la conducta tenemos los frutos. Todos los frutos de lo que es, significa y lo que pregonamos con la boca, tiene que haber una obra y tiene que haber un fruto.
Y cómo podemos también ayudarnos buscando la santidad, que la santidad es apartarse, como dice, congregarse también, que es bueno congregarse, como dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, en el Salmo 133, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Entonces, tenemos varias cosas: la santidad, la identidad, buscar la identidad de Cristo en nosotros, la oración, congregarnos y renovar nuestra mente, como dice en Romanos 12, me parece. No estoy... Eduardo, en renovar nuestra mente en Romanos 12, hijo. Renovados por el Espíritu De vuelta. Se lo leo al tiro, que aquí Marcela me lo estaba leyendo. Pero ¿sí se refiere? Claro. Otro de Efesios 4. Efesios 4, gracias. Efesios 4:23, hermanos. ¿Lo puedes leer, Marcelo? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En la santidad de la verdad, que es la palabra, la verdad que es Cristo, renovando nuestra mente, amados. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos para ser eficaces, ser en excelencia ese testimonio? Con la santidad, buscando la identidad de Cristo en el conocimiento, renovando nuestra mente, como dice Efesios, congregando en oración, buscando sanidad, liberación, restauración. O sea, si lo queremos englobar, es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Eso es lo que tenemos y es un esfuerzo de nosotros. Está todo. El Señor ya nos dio todo. Él venció al mundo. Dice, no se turbe vuestra paz, yo ya he vencido al mundo. Él ya venció. Él ya nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un esfuerzo de nosotros. El testimonio, el testificar de Él es un esfuerzo de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, lógico, pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos actuar para tener ese equilibrio, no irnos tanto en la pura letra, puro estudio, ni tampoco tanto en lo espiritual, sino que en el equilibrio. Que la vida de Cristo, que lo espiritual, lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo llevemos a la práctica para dar testimonio en la natural que Cristo es real y verdadero. Mira, la palabra dice, donde dice en Juan 13:19, dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. La palabra nos dice todo lo que va a suceder, porque aquí lo dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Por eso que es necesario el entendimiento de la palabra, la revelación de la palabra, porque nos va a ayudar a esa fe, a afirmar esa fe, la convicción, la certeza para esa lucha, que es lo que hoy en día lo que más quieren es ir en contra de lo que significa lo que el Señor, lo que es Dios realmente. Y les voy a leer lo último para ver si Eduardo quiere completar algo de esto. Dice, miren, les voy a leer esto. Dice, el testimonio es la prueba, la certificación y la evidencia de cuán cercana es nuestra relación con Dios, de cuánto Cristo ha hecho gracias a la conversión a Él y el seguimiento del testimonio que Él mismo dio. Nosotros damos su testimonio en nuestras vidas y para el mundo, para que el mundo sepa, crea. Testimonio, dice que el testimonio eficaz y verdadero forma parte importante
de cumplir con la misión evangelizadora, de proclamar el reino de Dios, su poder y su gloria a los que aún no han creído en Cristo. Por eso es tan importante, amados, porque no es para que lo quedemos con nosotros y digamos, ya tengo la salvación lista, aquí me quedo y espero. No, el Señor no nos mandó a eso. No está dando esto para que de gracia recibiste y demos de gracia. Tenemos que obrar, y el Señor lo dice muy claramente, dice, recibiste poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros, por ellos, sabemos perfectamente que los apóstoles se quedaron ahí y tuvo que venir el Señor remecer todo eso para que dieran cumplimiento a lo que el Señor ya le había dado. Y somos embajadores y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, amados. Y Pablo lo dice en su palabra, reconciliaos con Dios. Para poder llevar y ser embajadores y llevar el ministerio de la reconciliación, yo tengo que estar reconciliado con Dios. Y ese es examinarme a mí misma. Primero, yo tengo que obrar, el testimonio tiene que obrar en mí para yo poder dar. Bueno, amado, espero que le haya sido de bendición. Para mí fue de mucha bendición. Y yo pienso, amado, de que sobre todo lo que es lo evangelio, lo que es Cristo, siempre que uno lee, porque yo lo escucho en la televisión, audiovisual lo veo, los evangelios, siempre me asombra, me exhorta. Yo los invito, amados, lean los evangelios, escuchen los evangelios, deleítense en la palabra, conozcan a Cristo, a quien nos ama, a quien nos libró de la muerte, quien pagó por nosotros, quien nos perdona y nos ha perdonado. Así que eso, mi amado hermosos, yo le doy las gracias por compartir, por estar en esta reunión, y que sea de bendición, porque como yo escuché de un siervo de Dios, que la palabra de Dios no caduca, no tiene fecha de caducidad, ni su obra. Así que eso, amado, no sé si Eduardo quiere, si yo le voy a pedir a mi hijo que lo pase. Amados, bueno, quería complementar un poquito justamente lo que estábamos viendo porque creo que es un tema muy importante en nuestra vida cristiana, y no solamente cuando estamos empezando, creo que no es un tema básico, es un tema profundo. Y creo que el estudio creo que ha dado al clavo con muchas cosas. Dentro de eso ¿cómo se llama? Recalcar la definición de testimonio, ¿cómo se llama en el latín? Que dice calidad de testigo. Eso está hablando de una condición. Y eso nos muestra de que, por ejemplo, en el área judicial, incluso la bíblica, ¿ya? No cualquier persona podía dar testimonio. O sea, no cualquier persona podía ser considerada como alguien que pudiera testificar de un hecho. Tenía que cumplir los requisitos, ¿cierto?, para tener la calidad de testigo. Por ejemplo, si yo voy a un juicio y yo digo, yo quiero testificar de, ¿cierto?, el accidente que hubo en tal parte, y yo no puedo comprobar que yo estuve ahí, que yo lo vi, etcétera, etcétera, no puedo testificar. Por muchas ganas que tenga de hablar, ¿cierto?, a favor de a favor de esto otro. Entonces, cuando hablamos de calidad de testigos, estamos hablando de alguien que cumple una condición, que somos acreditados para ser testigos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces como cristianos nosotros no cumplimos la condición o las condiciones de Dios para ser testigos de Él mismo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que Dios haga lo que quiere hacer en nosotros.
Entonces no podemos ser testigos de su obra, porque nosotros no dejamos que la haga. Entonces, por eso que muchas veces nuestro testimonio es pobre, no en el sentido de cómo lo hablo, ¿cierto? Ni cómo lo digo, ni de las palabras que uso que no se entienden, sino que estoy hablando de pobre en el sentido espiritual, en el sentido de peso, de sustancia. También, por ejemplo, eh, el tema del testimonio es algo bíblico porque, y no solamente en el Antiguo Testamento, sino en la iglesia. Hay que recordar de que en el Antiguo Testamento Dios, cuando les enseña, ¿cierto?, a los jueces ¿cierto?, establecer juicios, siempre dice algo de que tienen que haber 2 o 3 testigos o más. Si no, los jueces, por muy convencidos que estuvieran, no podían dar un veredicto, ¿ya? Así también en la iglesia. Jesús mismo habla de eso y Pablo también habla de eso, y eso es para la iglesia también, porque muchas veces somos muy chismosos, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, no admitas acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. No es que si hay 2 o 3 personas que me vienen, ¿cierto?, a contar algo, y es igual, yo digo, ya, esto es cierto, sino que esas 3 personas, por ejemplo, tienen que cumplir con la calidad de testigos. Si tengo a 2 personas que son chismosas, que inventan cagüines, no tienen calidad de testigo, y yo no puedo creer. Así de simple. Por eso que muchas veces nosotros no tenemos credibilidad y el Espíritu Santo no va a respaldar a alguien que no da credibilidad, ¿ya? Ahora, como nos conversaba, o sea, como nos enseñaba, del griego viene el significado o viene de la misma raíz de la palabra griega que significa mártir. Y esto tiene que ver con lo que está, ¿cierto?, en Apocalipsis 12, donde dice, y ellos le han vencido, ¿cierto?, por la sangre del Cordero, con la palabra de sus testimonios, y de su testimonio no amaron sus vidas hasta la muerte. Esto nos muestra algo muy importante, hay una relación, no son 3 cosas separadas, no es que esté la sangre por un lado, el testimonio, ¿cierto?, que con nuestras palabras por un lado, y el no amar nuestras vidas hasta la muerte. No es que hayan algunos que fue por la sangre que lo vencieron, otros por la palabra, y otros sino que es una relación que hay entre los 3. La sangre de Jesucristo, todo lo que significa. Acuérdense que en las Escrituras dice de que Dios ha dado testimonio, ¿cierto?, que por medio de la sangre por la sangre de su Hijo nos ha reconciliado. Entonces, cuando se habla de la sangre de Jesús, habla de todo el proceso de salvación, de reconciliación, de sustento, de la extensión de la misericordia, el trato de Dios sobre nuestras vidas. Y eso tiene relación con lo que nosotros hablamos y tiene relación con estar dispuesto a morir por causa de Jesús. Y no se imagine en esto solamente que usted esté dispuesto en algún momento que, ¿cierto?, alguien, ¿cómo se llama?, le dé un tiro, ¿cierto?, y que diga, confiesa que Jesús es el Señor. Sí, ya, listo. Eso no es dar testimonio hasta la muerte, sino que habla de una condición. Si usted no está dispuesto a morir a sus creencias, a morir a su ego, a quedarse en las suyas, que yo tengo la razón y así voy a morir porque así, etcétera, etcétera, y usted muere igual que cuando llegó, ¿de qué estar dispuesto a morir estamos hablando? Cuando se habla de que estamos dispuestos a morir, es decir, de que estamos dispuestos nosotros a darle la razón a Dios sobre nuestro carácter, sobre nuestra vida. Y no usar a Dios para que Dios nos encuentre la razón. Miren, hermanos, muchas veces nosotros pedimos consejos, hablamos con gente, solamente porque buscamos que alguien nos dé la razón en nuestra forma de pensar. Incluso dentro de la iglesia. Por eso que nos vamos de la iglesia, dejamos de pedir consejo acá, no vamos para acá y pelamos a tal persona y todo lo demás, no porque realmente haya hecho algo malo, sino porque no nos dio la razón. Y muchas veces cuando la iglesia no nos da la razón, nos vamos y usamos instrumentos del mundo para sanarnos, etcétera, etcétera, porque la iglesia no nos dio la razón. Quiero buscar a alguien que me dé la razón. Alguien que yo diga, ven, yo tenía razón desde el principio. Entonces, nosotros eso no es estar dispuesto a morir. Estar dispuesto, ¿cierto?, a morir es saber de que Dios tiene la razón.
Amén. Primer punto. Ahora, una de las frases que dijo, ¿cómo se llama? Mi mamá, que es cierto, encontré, bueno, dentro de todas las que puse acá, dice de que ser testigo es la cualidad o la calidad, bueno, más la cualidad, ¿cierto?, de reflejar o testificar un hecho real con el énfasis e intención original del emisor. Y esto es sumamente importante, porque esto relaciona el ser testigo con ser mensajero. No es solamente ser testigo ante un juicio, sino que hablamos de ser testigo de alguien que da un mensaje. Y esto lo podemos relacionar cuando se habla en Apocalipsis del Señor Jesucristo como el testigo fiel o el mensajero fiel. Cuando dice, yo soy el testigo fiel. O sea, yo soy el testigo fiel del Padre. Entonces, nos habla de que en el caso nuestro, nosotros tenemos que ser mensajeros fieles. Que lo que nosotros reflejamos, que lo que nosotros testificamos, que lo que nosotros compartimos, tiene que ser, realmente nosotros tenemos que ser testigos fieles, no solamente testigos, sino fieles. Ejemplo, en Chile, la institución de carabineros establece a el carabinero como un testigo de fe. Independientemente que usted crea en la institución que haya tenido una mala experiencia de corrupción, todo lo demás, eso no importa y no interesa. Sino que el tema está que, según la ley, puede ser considerado como un testigo de fe. Es decir, que el testimonio que él escribe en el acta, cuando pasa algo, ¿cierto?, se toma como la verdad en un juicio. ¿Ya? Si usted tuvo alguna mala experiencia, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sino que, ¿cómo se llama? Al punto que voy, ¿cierto?, es de que nosotros tenemos que tener la calidad de ser testigos de fe. Por eso que el mundo se desilusiona de la iglesia, porque en su ignorancia espera que los que proclaman a Jesús sean un reflejo fiel de Jesús. Entonces, cuando nosotros no lo somos, porque muchas veces no lo somos, creen que Jesús es así, creen que Dios es así, y se amargan con Dios. Amén. Entonces, ser testigo también es ser mensajero fiel, que transmitimos el mensaje con la intención y el énfasis del emisor original. Muchas veces nosotros transmitimos el mensaje, pero no con el énfasis ni la intención original del emisor. Por ejemplo, yo, bueno, voy a dar un ejemplo quizás, ¿cómo se llama? Positivo, pero, por ejemplo, muchas veces yo estuve bajo la cobertura de un mal pastor, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Y él muchas veces nos usaba para enviarle un mensaje a otro de los, ¿cómo se llama? A otro de los, ¿cómo se llama? A otro de los hermanos. Pero sus mensajes eran con arrogancia, soberbia, con la intención de destruir, humillar, etcétera, etcétera. Con ninguna unción de Dios. Entonces, muchas veces yo y muchos de nosotros, cuando entregábamos el mensaje, no lo dábamos con el mismo énfasis, ni con la misma intención. Porque ¿cómo se llama? De todo, sabíamos de que su intención estaba mal. Ejemplo, dile a este zángano que se levante la mesa, ¿hasta cuándo va a estar ahí comiendo? Por ejemplo. Entonces, íbamos para allá y le decíamos, dice el pastor, por favor, que te pares ¿cómo se llama? En la mesa, por favor, porque ya estamos listos. Entonces, en teoría, yo no fui fiel a ese mensaje y a ese, ¿cómo se llama? Emisor. Pero en el sentido de Dios, muchas veces en el aspecto negativo, nosotros no transmitimos con el énfasis y con la intención original del emisor, porque ni siquiera la conocemos. Muchas veces recibimos un mensaje de Dios y no conocemos la intención de Dios, porque no conocemos su corazón. Entonces transmitimos el mensaje con nuestra intención, porque nosotros tenemos una predisposición a recibir el mensaje de Dios como se nos da la gana para nuestra conveniencia. Ejemplo, cuando yo tengo amargura o cizaña con alguien
y él cae en algo, un detalle, es como que yo estoy esperando esa oportunidad para usar la palabra para refregárselo en la cara. No estoy transmitiendo la intención del emisor, sino que estoy aprovechando una oportunidad para vomitar lo que tengo en mi corazón. Por ejemplo, puedo transmitir un mensaje, pero con una intención de codicia, de admiración, etcétera, etcétera, como pasa mucho. Lo otro, dice de que, por ejemplo, cuando Pedro da testimonio ante Cornelio y todo el grupo que estaba con él, y no solamente ante Cornelio, sino cuando Pedro da testimonio ante los judíos, ¿cierto? Ante los principales de los judíos, él muchas veces dice, habla de la resurrección del Señor Jesucristo y dice, nosotros somos testigos de su resurrección. Amén. Entonces, ahí nos está mostrando de que Pedro, por ejemplo, era testigo de la resurrección de Jesús. Nosotros también somos testigos de esa resurrección. Ahora, ¿cómo? Porque miren, si bien Pedro con los 12, o sea, Pedro con los 11, ¿cierto? Y muchos más, ¿cierto? Porque hubieron más de 12, fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo, en el sentido de que lo vieron resucitado. Como dice Pablo, que Jesús, después de haber sido resucitado, se le apareció a 500 personas a la vez, ¿cierto? Independientemente de eso, no podían hacer nada si no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra una verdad muy importante, de que nosotros no hemos sido testigos oculares cuando Jesús caminó aquí en la tierra, pero eso no nos invalida como testigos, porque los que estuvieron con él en la tierra tampoco podían ser testigos si no eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, la base del testimonio es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no es solamente que usted hable en lenguas. Es más, no es que usted hable en lengua. Eso no es la unción de Dios. Es un don que en un momento es evidencia o puede ser usado por Dios como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Pero si usted lo usa constantemente, ya no es una evidencia en sí misma. Es un don que tiene su uso, tiene su propósito y sus restricciones, como Pablo lo enseña en Primera de Corintios. Entonces, cuando hablamos de la unción es de la experiencia, de la enseñanza del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. En Primera de Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Cierto? Entonces muchas veces nosotros usamos ese pasaje bíblico para decir, yo no necesito que me den consejo, yo no necesito confesar este pecado, yo no necesito decir esto, yo no necesito que me enseñen. ¿Qué me van a enseñar a mí cómo vivir, cómo ser hombre, cómo ser mujer, a quién escoger, etcétera, etcétera? ¿Cierto? Si yo tengo la unción del Santo. No significa eso. Cuando dice de que vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas, está hablando de la obra discipuladora del Espíritu Santo, transformadora de aquí de adentro, que eso no lo puede hacer nadie externamente. Eso no invalida la enseñanza, no invalida la consejería y no invalida que usted deba sujetarse a las autoridades espirituales. Más bien lo sustenta. Entonces, si nosotros no somos testigos de la obra, porque miren, ¿de quién da testimonio el Espíritu Santo? Jesús mismo dice, Él no dará testimonio de sí mismo, sino dará testimonio de mí. Y no dirá nada de sí mismo, sino lo que oyere, os lo hará saber. Y eso no es mensajes proféticos, sueños, visiones, no, lo que oyere, o sea, este hombre, esta mujer tiene que cambiar, esta mujer se tiene que arrepentir, esta que está haciendo esta condición interna está mala, está dañando su familia, está dañando su matrimonio, está dañando la iglesia, tiene que cambiar. Ese es el mensaje que trae el Espíritu Santo
de una manera práctica a tu vida. No es una voz que te llega y te dice cambia. Es un mensaje práctico, muchas veces, generalmente a través de las circunstancias que nos toca vivir, de mensajes como este, de conversaciones, de cosas que Dios abre, ¿cierto? El entendimiento, las consecuencias de las cosas que yo hago, etcétera, etcétera. Entonces, a eso muchas veces nosotros hacemos oídos sordos. Entonces, nos incapacitamos para ser testigos. Porque para ser testigos necesitamos ser testigos de la obra del Espíritu Santo sobre nosotros, para poder tener la calidad de testificar. Necesito ser testigo, necesito presenciar. Y por eso que es importante esta parte que yo puse. Para poder tener la calidad de testificar, necesito tener la calidad de testigo, necesito haberlo presenciado. Usted puede haber nacido de nuevo, pero si no está dispuesto a presenciar, a aceptar, o a recibir, mejor dicho, la obra transformadora, convertidora del Espíritu Santo sobre su vida de una manera práctica, entonces no abra la boca, que no tiene ningún derecho para testificar, porque no ha sido testigo, no ha visto cómo el Espíritu Santo obra en usted. Es que yo vi cómo hizo un milagro, cómo me sanó, cómo me respondió, cómo me consoló. No es eso. Transformación. En Tito, ¿cierto? Dice de que el Espíritu Santo que nos ha regenerado, ¿cierto? Nos transforma. Esa es la principal obra del Espíritu Santo. Regenerarnos, transformarnos. ¿Cómo se llama? No es que usted llore, ¿cierto? Que Dios lo use cuando predica, cuando canta, cuando habla con alguien. No es eso. Dios puede usar a cualquiera en esas áreas. Es más, incluso Juan dice de que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Jesús dice de que si estos niños callaran, aún las piedras hablarían. Entonces, nosotros tenemos que ver de que necesitamos testificar, abrir los ojos. No que usted vea milagros, que Dios le hace esto, sino la transformación. ¿De qué le sirve haber sido sanado de un cáncer? Que Dios le dé provisión sobrenatural porque perdió algo, ¿cierto? Y un milagro Dios le dio millones, o le dio una casa, o le dio un auto, o por su matrimonio, o que lo sanó, o que sanó a su hijo, que está bien, es parte de lo que Dios hace. Yo no estoy diciendo de que Dios no lo haga, pero ¿de qué le sirve si no ha provocado ningún cambio en su forma? Si usted sigue siendo la misma o el mismo de siempre. Sigue con las mismas cosas que deshonran a Dios. Sigue andando en tinieblas. En Juan 1, cuando Juan escribe, ¿cierto? Dice de que la luz resplandece sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Usted ha sido testigo de eso? Sí, porque he echado fuera demonios, me han echado fuera demonios. No, usted ha sido testigo de cómo la luz de Jesucristo, su reprensión, su transformación, su corrección, ha ido reprendiendo y sacando sus tinieblas de usted. Porque muchas veces llegamos hasta un punto, pero cuando Dios se empieza a meter en cosas más profundas de nosotros, las cuales empiezan a cambiar nuestra identidad de quiénes somos, no dejamos que Dios siga trabajando. Porque no queremos cambiar nuestra identidad. Queremos que Dios nos acepte como somos. Y Dios nos ama como somos. O más bien nos ama a pesar de lo que somos. Pero Dios quiere cambiar nuestra identidad, quiere cambiar quiénes somos ahora. Esa es la base del testimonio. Amén. Entonces, para terminar, tenía hartos puntos acá, pero por ejemplo, Jesús dice claramente, si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Yo no recibo testimonio de hombre. Las obras dan testimonio que soy enviado. Y es más, dice, las escrituras dan testimonio de mí, que son los pasajes que nos comentaba nuestra hermana Gloria. Entonces, nosotros vemos de que Jesús no daba testimonio de sí mismo. Muchas veces usted o yo damos testimonio de nosotros mismos. Nosotros somos el centro de nuestro testimonio. Incluso de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero el centro somos nosotros.
Entonces, no tenemos la calidad de testigo. ¿Por qué Jesús es el testigo fiel? Porque no vino a mostrarse a que yo soy el ungido, a que yo tengo revelación, o a intentar demostrar que mi profecía es verdadera, que mis sueños son verdaderos, que mi ministerio es verdadero. Miren, hermanos, hace unas semanas atrás yo decidí y dije, ya no me voy a preocupar de lo que piensan de mí cuando piensan cosas malas. Como Pablo dice, yo no tengo por qué venir a ser cierto juzgado por tribunal humano. No es que me esté comparando con Pablo, ¿cierto? Sino que voy al meollo del asunto. Ni aún porque tengo buena conciencia, ni aún por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor. Yo dije, Señor, tú eres el que me juzga. Porque me he dado cuenta en todos estos años, hermano, que uno lo haga bien o lo haga mal, o se esfuerce por hacerlo bien, por callar, por reprender, confrontar la situación, ¿cierto? Tratar de usar muchas maneras para que la gente se dé cuenta, que, etcétera, etcétera. Siempre la gente te va a juzgar conforme a sus prejuicios, a lo que quiere ver en ti. Miren, hermanos, puedo contar con más de los dedos, de mi mano, toda la gente que se proyectan negativamente en mí, porque les recuerdo al papá, porque les recuerdo a un pastor que lo vivió, porque les recuerdo aquí, o porque soy un recuerdo de todo lo malo que son, o que quieren. Entonces, yo dije, Señor, ¿qué hago? Yo no puedo vivir centrado en eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que tratar de demostrar que tenemos la razón, que somos verdaderos cristianos, sino que simplemente tenemos que ser testigos fieles. O que yo tengo la unción, o que yo soy un maestro, o que yo tengo para predicar la palabra. Hermano, si usted tiene unción de Dios, amén, hermano, disfrútela, edifique, trabaje para Dios. Pero no se preocupe del qué dirán ni que lo reconozcan, porque muchas veces Dios permite situaciones donde somos menospreciados, porque necesitamos ser tratados, porque si no nos descalificamos para ministrar el reino de Dios. Y Jesús nos quiere llevar a que seamos ministros del reino de Dios. Pero nosotros no dejamos. Hay muchos ministros que no son ministros verdaderos del reino de Dios. Tienen el llamado de Dios para hacerlo. Dios tiene la intención de que lo sean, pero ellos mismos, o muchas veces nosotros mismos, nos ponemos freno, porque no somos testigos fieles. Usamos la unción para otras cosas. Usamos los dones para otras cosas. Aquí Jesús dice, las obras que el Padre hace dan testimonio de mí. Y muchas veces nosotros creemos de que la sanidad, los dones, la profecía, el sueño, aunque no lo decimos, pero actuamos como si nosotros lo hiciéramos. Tenemos el don para predicar, para enseñar, para sanidad, para todo lo demás. Actuamos como si nosotros fuésemos los que lo hacemos. Y ya no somos testigos fieles. Porque Jesús dice claramente, yo no hago esas obras, las hace el Padre. Hermano, cuando usted ora por alguien, cuando usted tiene una profecía y da esa profecía, usted no hizo nada. Es Dios es el que vio el corazón de la persona. Es Dios es el que está moviendo todas las piezas en su vida para llegar con un mensaje profético al momento determinado. Usted solamente fue un instrumento más. Pero muchas veces nosotros actuamos y servimos a Dios como si nosotros fuésemos lo que hacemos, lo que el Espíritu Santo hace. Usted cuando ora por alguien y alguien se sana, es libre, o da un consejo, o da una enseñanza, y las personas entienden, se sienten edificadas, usted no hace nada. Usted es un parlante más. El que conoce el corazón de la persona, el que lleva años trabajando desde el vientre de su madre sobre esa persona para llegar al momento indicado, el que conoce sus pensamientos, su corazón, el que entra a su mente, entra por sus oídos, mueve su corazón, mueve sus sentimientos, mueve sus hormonas, etcétera, etcétera, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que ser y dejar de dar testimonio de nosotros mismos. Queremos que digan que tenemos la razón, que vencimos, ¿cierto? Que somos aquí y allá.
Y esa no fue una condición que tenía Jesús. Por eso dice, si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y aquí está, ¿cómo se llama? En la otra parte, dice, otro da testimonio de mí. Y esa es la parte más importante, porque aquí hay un juego, entre comillas digo juego, en el Señor Jesucristo. El Padre daba testimonio que Jesús era su testigo. O sea, el Padre daba testimonio que el testimonio que daba Jesús era su testimonio. Aunque, ¿cómo se llama? Que suene feo, o sea, suene raro, ¿cierto? El Padre, por medio de las obras, de los milagros, de la unción, daba testimonio que el testimonio de Jesús era realmente testimonio del Padre. Y nos encontramos con esto, por ejemplo, en Hebreos 2, ¿cierto? Reflejado en la iglesia, hablando de los primeros, de los apóstoles, etcétera, etcétera. Como Dios daba testimonio con señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo como Él quería, que el mensaje que estaban transmitiendo los apóstoles era el mensaje de Jesús. Por eso que en la iglesia no se mueven los milagros como el Espíritu Santo quisiera que se moviera. O no se mueve la obra sobrenatural. Vivimos una profecía a medias. Tenemos profecía para un montón de cosas. Para ver sueños, para ver cosas, todo lo demás, y nunca para lo medular. Nunca para dar dirección a una persona que está pasando por una crisis, que está pasando por, ¿cómo se llama?, desilusión, que está pasando, ¿cómo se llama?, por depresión. Nunca para dar dirección. Esto es lo que quiere el Señor de ti. Esto es lo que Dios te está pidiendo. Siempre son sueños, siempre son cosas externas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a avanzar e ir a la médula. Eso significa ser realmente testigos. Por eso que no se mueven las señales, todo es por goteo. Oramos por un enfermo, ¿cierto? Y que Dios lo sane y entra al hospital y todo lo demás, y fue Dios quien lo sanó. Y muchas veces no, fueron los medicamentos, fueron los médicos, y uno da gracias a Dios como, ¿cierto?, haciéndole un favor a Dios para atribuirle esa sanidad. Dios quizás sí intervino, pero quizás no como quisiera. ¿Cuánta gente sanó Jesús? Y Él dijo, obras mayores que yo haréis. Mancos, gente que no tenía brazos. Estamos hablando de un milagro reconstructivo. Ciegos. Entonces, tenemos que cuestionarnos como iglesia. ¿Por qué no vivimos eso? Porque no somos testigos fieles. Y no queremos serlo, porque hay que pagar un precio. ¿Ya? Y también, ¿cómo se llama? En la última parte dice, yo no recibo testimonio de hombre. O sea, hermano, deje de esperar de que los hombres lo halaguen, de que deje de esperar la validación del hombre y espere la validación de Dios, que muchas veces se la va a dar por medio de la iglesia, ¿ya? Pero no dependa de la validación de los hombres. Jesús, por mucha gente que dijo, sí, tú eres el Cristo, el enviado, eso a él no lo hacía ni más ni menos. Lo que lo afirmaba como un enviado de Dios era el testimonio que el Padre daba de él. ¿Amén? Entonces, hermanos, la base de nuestro testimonio está en la experiencia que el Espíritu Santo hace transformando nuestras vidas según lo que está escrito en la palabra. ¿Amén? Nosotros tenemos que ver de que, por ejemplo, en Marcos dice de que los apóstoles, ¿cierto?, o los discípulos, desde que Jesús se fue, ¿cierto?, adoraban a Dios, predicaban el Evangelio con alegría, y Dios los respaldaba con las señales que seguían a la palabra. Entonces, evangelizar no es contar cómo me convertí. El Evangelio no es mi testimonio. El Evangelio es lo que está escrito, que incluye lo que Jesús hizo por mí. Y nosotros somos testigos de su resurrección porque nosotros resucitamos en el nuevo nacimiento. Pero muchas veces usted resucitó en el nuevo nacimiento, pero no vive resucitando, no vive en el proceso de resurrección.
donde, como dice, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algunos teólogos dicen, y yo comparto eso, de que uno podría fácilmente traducir ese pasaje, decir, las cosas viejas están pasando y aquí todas están siendo hechas nuevas. Usted vivió nuevo nacimiento, pero no vive como alguien resucitado, como alguien que está constantemente muriendo. Pablo dice, cada día muero. Entonces, usted no vive como alguien que está resucitado, o que está resucitando, que está en ese proceso de que el Espíritu Santo lo hace morir y lo resucita. Eso es ser testigo de su resurrección. Si usted vive en esa condición, puede ser un testigo de Jesús. Necesita estar muriendo y resucitando. No se conforme solo con que yo nací de nuevo, listo, resucité. Sí, su espíritu resucitó, pero su alma necesita constantemente estar muriendo y resucitando. Deje que Dios haga morir lo que tiene que morir en su alma y deje de que el poder que Dios ha puesto en el Espíritu Santo lo resucite. Si no, no puede ser testigo de su resurrección. Amén, amados. Bueno, no voy a hacer esto más largo. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por poder compartir este mensaje tan lindo y tan hermoso, Señor, sobre ser testigos tuyos. Te ruego, Señor, que nos llenes de unción, de valor, para dar testimonio sin avergonzarnos, Señor, sino dar testimonio de quién eres tú, para buscar, Señor, para buscar fehacientemente, Señor, y despierta en nosotros una necesidad de ir más allá y no conformarnos con lo que somos. Que ser testigo no es solamente contar algo que tú has hecho con nosotros o muchas cosas que has hecho con nosotros. Ayúdanos a ir más allá, a darnos cuenta que eso no es suficiente, que si bien es de Dios, hay mucho más de parte tuya para ser testigos del reino de Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor. Despierta nuestros corazones, saca la dureza, las justificaciones, las autojustificaciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y enséñanos a ser testigos fieles. Queremos, nos comprometemos a hacer todo lo necesario, Señor, para dejar de que tu unción nos enseñe todas las cosas. Ahora, hermano, si usted se quiere comprometer con Dios a ser un testigo fiel, yo le pido que si quiere, repita después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo en esta hora. Yo en esta hora. Te pido. Te pido. Que obres en mi vida. Que obres en mi vida. Que me llenes de tu unción. Que me llenes de tu unción. Para ser testigo fiel. Para ser testigo fiel. Yo dejo. Yo dejo. Y recibo. Y recibo. Que tu unción. Que tu unción. Me enseñe todas las cosas. Me enseñe todas las cosas. Que deben morir en mi vida. Que deben morir en mi vida. Y necesitan resucitar. Y necesitan resucitar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amado. Si usted hizo esta oración con corazón sincero, amén. Si no la hizo por algún prejuicio o algo, hermano, arrepiéntase, porque nosotros tenemos que ser humildes y aceptar que necesitamos. Yo necesito esto también. Si usted cree que no lo necesitaba, amén.